Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Valentina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Vamos a dar unos minutitos que termine de entrar el grupo. Yo creo que por ahí estamos, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya, buenas tardes a todos, a quienes están entrando hace poquito también. Hoy día yo la clase pasada les envié dos PPT y creo que PPT número 1 lo habíamos terminado de trabajar. Cuando entro tengo que poner mi nombre. A ver, ahí. Creo que lo habíamos terminado de trabajar, parece. Sí. Entonces vamos a abordar hoy día el PPT número 2, ya que se los dejé adjunto en su grupo WhatsApp. Y vamos a introducirnos respecto a los conceptos generales que conlleva la contabilidad. ¿Ya? Recuerden de poner sus nombres en el chat para que se les pueda tomar la asistencia. ¿Ya? Espera un segundo aquí. Entonces, aquí viene otra persona. Ya, necesito que me confirme si ven el PPT donde dice contabilidad básica. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya, perfecto. Ya, entonces, dentro de lo que veníamos analizando, de lo que estábamos contextualizando en la clase pasada, dijimos que la contabilidad es una disciplina que se encarga
de estudiar, medir y analizar el patrimonio que posee una empresa, tanto del ámbito económico como del ámbito financiero. Este principio también es aplicado a cualquier tipo de organización o institución, que la única finalidad que posee es poder generar estrategias o aplicar estrategias de dirección y control donde se les sea representada la información de la empresa para que ésta pueda ser registrada de manera sistemática y a la vez pues, esta pueda ser capaz de retroalimentarnos, ¿ya? Entonces, de esa manera, la información que se suministra, ya, que se entrega, que se registra en una empresa, va a representar la información con la cual se van a consolidar los informes financieros para poder tomar una decisión futura de respecto a la administración y, a la control, y al control de recursos. Y eso es lo que nos va a llevar a poder determinar si la empresa posee, digamos, una buena situación o un buen respaldo financiero para tomar futuras decisiones. De esa manera, la empresa pasa a ser un ente económico, ¿ya? El cual tiene la capacidad de administrar recursos y a la vez tiene la capacidad de poder generar, digamos, instaurar un sistema de información. De allí que la empresa conlleva la representación principal de la contabilidad, porque toda información que sea procesada o que se emplee debe o conlleva, digamos, un proceso de transformación. Tenemos los recursos de entrada que están dados por la información financiera, los documentos financieros contables que tenemos y el personal, ¿ya? Que eso representa los elementos o recursos que tiene una empresa para poder trabajar. Esa información, ¿ya? O con esa documentación sufre un proceso de transformación, es el cual es administrado en un dispositivo tecnológico, se podría decir, que nos permite poder registrar la información mediante técnicas o procedimientos que nos lleva a establecer un informe de salida. ¿Cuál es la información de salida? Es lo que se representa a través de este software que vienen siendo los diferentes estados o condiciones financieras que tenga la empresa. De esta manera, la información contable siempre va a ser una representación y una información que va a ser transversal. Y al estar registrada en el respectivo, digamos, programa tecnológico, ya un software contable, va a permitir generarse una red de cruce de información donde quien esté ingresando, no sé, pues quizás una factura de compra porque está recepcionando mercadería, esa misma información la va a poder tener finanzas, la va a poder establecer contabilidad, la va a poder establecer el departamento de ventas. ¿Por qué? Porque se va a estar informado que está llegando, ejemplo, tal producto en bodega. Entonces, de esa manera se genera una red de información en el cual se genera cruce de dicha información y se pueden tomar decisiones de manera mucho más inmediatas, ¿ya? En el momento preciso. Esa es la forma en cómo la contabilidad nos conlleva a su proceso práctico. Ahora, tenemos, por otro lado, la parte jurídica o la parte, digamos, normativa que regula los comportamientos de las actividades económicas respecto a las empresas. Y de allí es que debemos citar que también las empresas deben regirse por normas, por leyes, decretos, circulares, resoluciones, etcétera, ¿ya? Que los diferentes organismos, como lo veníamos hablando la clase anterior, que diferentes organismos van elaborando, ¿ya?
Uno de ellos, o el organismo principal que trata temas tributarios contables, es el Servicio de Impuestos Internos, que es el que emite circulares que son, que son elaboradas desde el punto de vista más interpretativo para que todo contribuyente pueda comprender la información y las leyes que la regulan y que de una u otra manera se genere esa comprensión mucho más amigable, mucho más simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos contribuyentes que quizás no entienden o quizás se les es complejo interpretar una ley. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el Servicio de Impuestos Internos emite circulares. Pero esta estructura jurídica va mucho más allá, porque las entidades económicas en Chile tienen que estar sustentadas bajo diferentes estructuras legales y normativas, y una de ellas es la Constitución. ¿Qué es lo que establece la Constitución o qué es la Constitución? Es el documento fundamental donde el país establece directrices de organización por las cuales las sociedades se van a regir o se van a organizar. Y determina también cuáles serán los derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución también declara principios básicos de la organización del Estado y determina derechos y garantías que son considerados como derechos fundamentales o esenciales para las personas que, em, que conviven en una nación, en este caso dentro del país. Y también determina normativas mínimas de organización del gobierno y de las demás instituciones que están vinculadas o que están relacionadas con los ciudadanos. Esto, en palabras simples, o la Constitución en palabras simples, qué es lo que me garantiza al momento de, digamos, de realizar una, mm, una actividad propiamente tal como ciudadano? Me garantiza el derecho fundamental de poder organizar recursos económicos y desempeñar una actividad laboral, ¿ya? Porque el trabajo o el principio del trabajo es un derecho universal que está establecido bajo convenios internacionales donde todo ser, todo ser humano o todo ciudadano de un país tiene derecho a ejercer una actividad eh, laboral que sea lícita, ¿ya? Entonces, de esa manera, la Constitución norma estas actividades económicas. Tenemos el Código de Comercio, que es un código en el cual conlleva un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles, ¿ya? Este código tiene una función que norma aspectos jurídicos y es el parámetro para poder regular conductas humanas. De allí que dice, este código dice, tiene, al igual que cualquier otra norma regulatoria jurídica, tiene como objetivo la justicia y normativizar la conducta humana, ¿ya? ¿Por qué? Porque regula cada hecho o cada actividades que realizan las personas, ¿ya? Para que cada uno de sus hechos sea o calce dentro de estos preceptos jurídicos que regulan los acontecimientos o las relaciones mercantiles. Entonces, de esa manera se aplica el principio del comercio o una actividad mercantil o el desarrollar una actividad comercial, ¿ya? Del punto de vista normativo, pero a la vez del punto de vista legislativo eh, permitido, digamos, ¿ya? Eh, este código, en este caso también el Código de Comercio, establece obligaciones, en este caso que se le asignan a los comerciantes, ¿ya? O a las personas que realizan actividades de comercio, para que se aseguren de dar cumplimiento a las obligaciones mercantiles vinculadas a la actividad comercial y que éstas puedan estar reguladas y puedan también ser facultadas bajo contratos de
actividad comercial propiamente tal. Entonces, ¿qué significa eso? Que los contribuyentes pueden ejercer una actividad laboral, establecer contratos comerciales, pero también están obligados a dar un cumplimiento a dichos contratos y a la normativa, en este caso a la normativa tributaria vinculante, ¿ya? Según la actividad comercial. Tenemos el Código Tributario, que se le conoce como la madre de los tributos, porque es quien permite que se organice y se cree y se sistematice disposiciones que regulan temas ya tributarios, ¿ya? De esta manera, el Código Tributario establece, digamos, establece reglas que van a permitir llevar a cabo actividades comerciales y que éstas sean revisadas y auditadas por organismos, organismos estatales. De allí o de esto mismo, ya del Código Tributario, se emanan sanciones de los incumplimientos que se puedan generar y mecanismos para resolver cualquier dificultad, controversia o inconsistencia que se pueda realizar, y a la vez regula apelaciones que también se puedan establecer. ¿Por qué es quizás tan estricto? Porque el Código Tributario es el que va a regular las actividades, o sea, perdón, los impuestos vinculados a las diferentes actividades comerciales de los diferentes productos y servicios que se comercializan en el país. De allí que dentro de los tributos o los impuestos que se tienen actualmente, tenemos impuestos a los trabajos, impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas, productos similares, em, los combustibles, los impuestos a la venta de productos y servicios, los impuestos sobre productos suntuarios, eh, el timbre de estampilla, sí, pues de timbre y estampilla que está vinculado a los impuestos de los actos jurídicos propiamente tal, impuestos al comercio exterior, etcétera. ¿Ya? O sea, tenemos una serie de impuestos que deben ser regulados o que son regulados en este caso por el Código Tributario. Por ello es que el Código Tributario es un poco más estricto y un poco más, quizás un poco más rígido. Pero también tenemos el Código del Trabajo. ¿Ya? El Código del Trabajo, ¿cuál es la relación que tiene en este caso con las contabilidades de la empresa? Se establece que el Código del Trabajo es un cuerpo normativo que regula relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. ¿Ya? Este Código del Trabajo regula actividades laborales del ámbito privado, ¿ya? No del ámbito público. ¿Por qué no del ámbito público? Porque el ámbito público se rige por el estatuto administrativo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿a qué se relaciona esto? El código el laboral establece primero la, el derecho de que las personas pueden ejercer o desarrollar una actividad laboral mientras se rija o mientras cumpla dentro o si esta se desenvuelva del punto de vista del marco legal permitido, ¿ya? Y donde se genere y se fomente un ambiente, un clima laboral adecuado para desempeñar dicha actividad laboral, ¿ya? Este código está vigente eh, después de la administración en este caso del presidente Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Desde el año 1931. Y este establecimiento, dentro de todos los, digamos, de los derechos que tienen los trabajadores,
Existe uno que tiene directa relación con la contabilidad de la empresa, que es el haber, ya que se le llama gratificación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gratificación legal digamos, es un porcentaje digamos, que se establece de pago para los trabajadores, ya sea de manera mensual o de manera anual, y que se emana de las utilidades de la empresa. Entonces, de allí que las empresas en el ámbito contable deben como considerar el código del trabajo, porque toda información respecto a las utilidades de la empresa tiene directa relación con el derecho a pago que tengan los trabajadores por concepto de gratificación legal. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna por lo menos yo. ¿No? ¿Resto no tampoco? Porque no he No, visto No, que profesora, levanten. ninguno. ¿No? Ya, todo claro, profesora. ya, gracias. Otra norma jurídica es la que regula las sociedades anónimas, que es la ley 18.046. ¿Qué es lo que establece la ley de sociedades anónimas? Primero, configura digamos, su conformación como un ente jurídico donde se establece que las sociedades anónimas se forman cuando existe un grupo de personas, que en este caso se le llama accionista, y que producto de generar un aporte en común, ya se, se, se forman o se constituye, digamos, la forma de jurídica como tal. De esta manera, estos socios que entregan un dinero se les llama accionistas y que son los responsables de quienes llevan o deben llevar la administración de la empresa bajo la administración de un directorio de accionistas, los cuales son representados o los quienes son los representantes de esta sociedad anónima. De allí que esta ley permite regular actividades vinculantes digamos, a las actividades comerciales y tiene directa relación con disposiciones que se establezcan de parte de la Superintendencia de Seguros de Valores y Seguros y de las entidades bancarias, ¿ya? De allí también que las sociedades anónimas abiertas deben cumplir también con ¿cómo le dijera? La, la forma de presentar sus informes financieros de manera distinta a cualquier otro tipo de forma jurídica. De allí que se deben elaborar los estados financieros, pero esto también debe estar consolidado en un informe financiero que se llama memoria. Entonces, de esa manera, las sociedades anónimas o la ley de sociedades anónimas tiene una relación un poco, digamos, más amplia del momento, digamos, de constituirse como tal, ya distintas a las otras formas jurídicas. Estos hechos o estas organizaciones como tal, ya llamadas empresas, siempre van a tener un marco normativo y jurídico que van a tener que en las cuales se les debe dar cumplimiento. Y esto permite marcar sus actividades comerciales, sustentando los objetivos también corporativos que estos tengan y que conlleven la generación de información para sus futuras tomas de decisiones. De allí que toda información de cada hecho comercial que las empresas realicen va a dar la pauta para generar puntos de comparación de la información, porque esta debe ser fidedigna, clara, completa y oportuna.
Y ese es el rol que también cumple la contabilidad en la forma de cómo se va a realizar los respectivos registros. Ahora, toda forma de control en una empresa conlleva el utilizar procesos administrativos adecuados que reduzcan digamos, o que eh, digamos, disminuyan o anulen cualquier desfase de información. ¿Ya? Las empresas deben generar sistemas de gestión que sean efectivos. Toda obstrucción a los procesos de información y cómo se administre o cómo se regule esta información va a ser una causal de, digamos, de proceso administrativo ineficiente. Y eso va a conllevar que la información financiera de la empresa no va a llegar a los actores que lo requieran de manera inmediata. Entonces, de allí que la contabilidad conlleva el uso de herramientas y técnicas del momento de que estas son normadas, pero a la vez conlleva establecer procesos de gestión efectivos. En muchas de las empresas, ya en las grandes empresas, se utilizan procesos de acreditación de los diferentes procesos, ¿ya? Y estos sistemas de acreditación son establecidos bajo las normas ISO. De allí que tenemos normas ISO para todo, inclusive para los procesos de gestión de la información de una empresa, ¿ya? Tenemos ISO para los procesos de calidad, para los procesos de, digamos, de supervisión, procesos para de investigación y desarrollo, ¿ya? Y también tenemos para los procesos de gestión digamos, y administración de la información como tal. Entonces, eso conlleva de que las empresas deben tomar la contabilidad como un apoyo fundamental a su administración, porque es lo que me va a permitir identificar, medir y comunicar para elaborar, digamos, o tomar decisiones, dice, o elaborar juicio, fórmula juicio, dice, basado en la información real que se tenga. Porque toda decisión que se tome va a constituir el futuro de la empresa. Existe un académico que ha establecido como dijera, diferentes estudios y ha realizado diferentes publicaciones, que es Carlos Filgueira Ramos. Y en uno de sus libros el denominado Manual Contable de las NIF, establece o sustenta este aspecto que la contabilidad es un apoyo administrativo y lo define como una técnica auxiliar de la organización de las empresas que nos entrega el máximo de información acerca del movimiento financiero y económico de una empresa a un mínimo costo. Entonces, ¿qué es lo que se agrega él? Aparte de de lo que lo está diciendo, el, el aspecto de que si se aplica de manera efectiva, también va a haber una reducción de costos operativos. Entonces, no es que la empresa solamente defina la contabilidad como una forma de llevar ordenada la información, sino que hay una reducción de costos real en relación a lo que esté desarrollando. Y eso me lleva a analizar los principios de la contabilidad. Los principios de la contabilidad regulan, como dice ahí, regulan el quehacer de la contabilidad. Y está sustentado, dice, están dados por el marco conceptual, como también los declarados en normas internacionales contables, que identifican cómo se debe preparar y presentar los estados financieros, permitiendo una homogeneidad en la práctica profesional. Entonces,
De esta manera, ¿qué es lo que establecemos con los principios de la contabilidad? Establecemos que toda información contable debe ser registrada de manera uniforme o utilizando criterios únicos, tanto en su contabilización, valorización, exposición, información y consolidación, para que se interprete cada hecho económico de la misma manera. Y eso va a conllevar que estos principios eh, estos principios van a conllevar la emisión de los estados financieros bajo un criterio único, que van a reflejar de manera fidedigna la información, el patrimonio y los recursos que tenga la empresa, pero también van a ser tomados como una interpretación general, ¿ya? Y bajo una misma significancia. Una pregunta. Eh, ¿Quién creó o quién cree quiénes creen ustedes que creó los principios contables? ¿En qué parte de la historia nacen estos principios contables? Porque ya hemos hablado la clase pasada de Pacioli. cómo nació la contabilidad. Muy bien, ¿ya? Lucas Pacioli. Lucas Pacioli, como yo les mencionaba en la clase pasada, él en la creación de la técnica de la partida doble, y en esta transformación de generar principios, digamos, generales que regularan las actividades económicas, establecieron estos principios contables. De allí que los principios contables hoy en día si bien la contabilidad ha tenido la evolución, los principios contables se han mantenido, porque reflejan la esencia del hecho comercial mercantil. Entonces, de esa manera, estamos tomando que las publicaciones que se hicieron ya en Italia, ya bajo la representación de Fran Lucas Pacioli, representa su base científica en la perduración del tiempo. Y se sustenta hasta hoy en día lo que es el principio de la partida doble, donde establece que no hay, digamos, deudor sin acreedor, ¿ya? Y eso conlleva a que en cada hecho contable van a haber siempre dos actores, ¿ya? Y es parte de la teoría contable universal establecida. Ahora, ¿cuáles son esos principios contables? Principios contables generalmente aceptados, se les conoce, ¿ya? Están determinados por 15, digamos, principios, ¿ya? Que son básicamente elementos que, digamos, generan digamos, un significado único. Tenemos el principio de la equidad. En simples palabras, está dado la, por, porque los hechos contables deben, deben, deben ser igualitarios en la forma de su representación, ¿ya? Se puede decir o se puede comparar como, a ver, ¿cómo se podría decir? Debe haber relación entre lo que se adquiere versus lo que se registra, ¿ya?
Eso conlleva conlleva que el hecho económico tenga equidad, ¿ya? Porque la actividad, digamos, comercial que se aplicó o el hecho económico propiamente tal va a ser equitativo. El segundo principio está dado por la partida doble. La partida doble está representado por el hecho de que no existe, como les decía, no existe deudor sin acreedor. O no existe un producto de entrada mientras no exista un producto de salida. ¿Ya? ¿Cómo se representa esto? Cada vez que una empresa compra, compra materia prima, ejemplo, ¿ya? Lo que le entra es materia prima, pero ¿qué es lo que le sale? El dinero, porque es la forma de pago, ¿ya? Entonces, a eso está representado la partida doble. Se establece el principio de ente. Eh, el principio de ente está dado porque cada hecho económico tiene 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 un elemento que le va a permitir, ¿cómo se podría decir? Regularlo, ¿ya? Cada hecho económico va a tener una regulación. De allí que cuando hablamos de ente, el ente representa representa, digamos, el hecho económico en sí como específico, ¿ya? El cuarto elemento son los bienes económicos. Eso significa o eso permite, digamos, definir que toda empresa debe representar sus bienes económicos porque son parte de digamos, de la actividad laboral o la actividad comercial que representa. Tenemos moneda común denominador. ¿Qué significa eso? Que las empresas deben, estandarizar sus actividades comerciales con una moneda en común, ¿ya? Y las conversiones, en el caso de que éstas sean realizadas en otra moneda, ejemplo, una empresa chilena que compre, no sé, en dólares, ¿ya? En una moneda norteamericana, los informes financieros deben ser convertidos a moneda chilena. ¿Ya? La denominación, digamos, debe estar reflejada en dólares, pero debe existir una conversión, en este caso, al peso chileno. ¿Ya? El sexto principio es empresa en marcha. ¿Qué significa el principio de empresa en marcha? Está dado por que toda empresa que realice o que inicie una actividad económica eh, inicia como inicia una actividad comercial. Ya, del momento que inicia una actividad, una empresa se inicia como tal, como forma jurídica, empieza un recorrido comercial que se le conoce. Y ese recorrido comercial va a perdurar hasta cuando la empresa se extinga. ¿Qué quiere decir? La empresa cierre. Entonces, la empresa en marcha conlleva que la empresa siempre va a estar funcionando. Y la información generada dentro de ese periodo de vida de la empresa debe estar reflejada en relación a los hechos y actos comerciales que ésta desarrolla el periodo, digamos, en este periodo, digamos, extenso de vida que tenga. El 7 es la evaluación al costo. Conlleva a que las empresas deben determinar los costos productivos o la valorización del costo de producción que tienen de sus actividades comerciales, ¿ya? Porque es parte de cómo se refleja la contabilidad. De cómo se refleja la contabilidad. Mira, por hacer una cosa, se me pasó la vez.
¿ya? De cómo se refleja la contabilidad, ¿ya? Cada empresa, dentro de sus actividades, digamos, productivas, debe determinar su costo de producción, y eso obviamente me va a determinar también los costos, en este caso, costos de utilidades que he percibido, ¿ya? Entonces se debe generar esa diferenciación, ¿ya? Las empresas deben determinar sus costos de producción. El 8 está dado por el periodo, ¿ya? O la periodicidad que se conoce, que conlleva que las actividades comerciales de una empresa deben estar reguladas por periodos debidamente regulados. ¿Qué significa esto? Que se debe dar cumplimiento a las obligaciones que estos tienen, a las obligaciones que la empresa adquiera respecto a la información contable emanada. De allí que los pagos de impuestos mensuales se deben hacer una vez al mes, ¿ya? Pero una vez terminado el periodo mensual, ¿ya? Una vez terminado el periodo tributario, se hace el cálculo de impuestos y se paga, obviamente, en el periodo siguiente los tributos del periodo anterior. Pero también la periodicidad está dado por la obligatoriedad de emitir informes financieros o balances generales o de 8 columnas al término de un año comercial. Está dado por el hecho de que una empresa debe hacer la presentación de su renta y sus declaraciones juradas en el periodo que les sea establecido. Está dado por cumplimientos de respecto a aportaciones de IVA, las cuales deben ser cumplidas en el periodo establecido en este caso, el organismo regulador, ¿ya? Entonces, cada hecho, o sea, cada proceso de información contable que tenga una empresa se debe cumplir de acuerdo a la periodicidad que estos deban tener, ¿ya? Cada procedimiento o cada, digamos, deber que la empresa cumpla debe hacerlo dentro de los periodos, ¿ya? De lo contrario, no tiene sentido de que no termine los procesos. El 9, digamos, el principio 9 está dado por el devengado. ¿Qué significa devengar? Está establecido por la forma, a ver, es la forma de cómo una empresa va a registrar sus hechos económicos y cuando estos sean cancelados, ¿ya? Entonces, el devengar conlleva que las actividades comerciales que una empresa realice no están dadas solamente por la compra y por la adquisición, digamos, del producto, sino que se devengan al momento de extinguirse el pago del mismo hecho económico, ¿ya? Y de allí que utilizamos el concepto de devengado ya sea para comprar, ejemplo, materia prima, pero también usamos el principio cuando tenemos que pagar, ya sea un acreedor, una remuneración, un proveedor, etcétera, ¿ya? Para que se genere la devengación, debe también tener relación con un respaldo propiamente tal. De allí que una empresa no puede comprar materia prima si no tiene una factura o un documento tributario autorizado que me permita ingresar esa compra de materia prima a la contabilidad, ¿ya? Si una empresa eventualmente comprase sin factura, ¿ya? O sin boleta, no va a poder ingresar la información y tampoco va a poder devengar el hecho económico, porque no va a tener el documento que lo respalde, ¿ya? A eso está dado por el tema del devengado. El número 10 es la objetividad. Los principios contables establecen que los hechos económicos en una empresa deben ser objetivos. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener relación el hecho económico con la actividad productiva de la empresa. Y que ésta debe tener relación respecto a la producción, ¿ya? Entonces está dado un poco por el tipo de actividad que realiza
la forma en cómo trabaje y lo que obtenga como beneficio, digamos, ¿ya? Beneficio lo hablo de manera general, que puede ser utilidad o pérdida, ¿ya? Pero debe ser objetivo. Entonces, los principios contables establecen que los hechos económicos en una empresa deben ser objetivos, o sea, debe tener relación directa con la producción o con el giro principal de la empresa. El 11 es la realización. ¿Qué significa que el principio sea realizable? Está dado por eh, la debida autorización de una, digamos que sea legítimo el tipo de actividad económica que realiza, ¿ya? De allí que si tenemos una actividad económica de una empresa formalizada, eh, los hechos o actos contables que se realicen o los hechos mercantiles deben estar respaldados para la actividad económica como tal, ¿ya? La prudencia. La prudencia está dado con hacer las cosas de manera lógica, ¿ya? Y en el tiempo que sean requeridos. De allí que si vamos a comprar una cantidad de mercadería X, la prudencia pues, debe estar dada por eh, la cantidad de las unidades, la cantidad de unidades que yo vaya a adquirir, la forma en cómo lo vaya a adquirir y el procedimiento de, digamos, de gestión y pago que yo pueda aplicar, ¿ya? Que permita y que esté sentada las bases en relación a los recursos disponibles para poder hacer un hecho, o perdón, en relación a cómo yo voy a poder sustentar quizás la adquisición de una materia prima, ¿ya? O del pago de un proveedor, etc. La uniformidad está dada por aplicar criterios únicos, ¿ya? O criterios generales a hechos económicos en comunes. Ejemplo, yo para poder generar el pago de un proveedor, yo tengo que tener criterios de pago de proveedores. No puedo generar, no sé, interpretación para un proveedor 1 de una forma y generar un criterio de pago al proveedor 2 de otra forma. No, el pago proveedores debe haber un criterio aplicado para pago proveedores. Debe haber un criterio aplicado para compra de mercadería. Debe haber un criterio aplicado para establecimiento de inventario. Y de esa manera genero criterios únicos o criterios uniformes en relación a lo, digamos, a la, al área o al ítem que yo estoy analizando, ¿ya? La significación sí está dado porque yo tengo que determinar la importancia real requerida o necesaria para la empresa para poder hacer ese, ese hecho económico, ¿ya? Debe haber un porqué, ¿ya? Una empresa no puede, no sé, comprar materia prima porque quiere comprar materia prima, sino que tiene que haber un porqué, ya sea por una alta demanda de producto, quizás porque tenemos, no sé, se está generando no sé, un quiebre de stock en el mercado, ¿ya? Entonces voy a comprar quizás un poco más de materia prima, pero siempre debe haber un porqué, ¿ya? Y esa sustentación debe estar relacionada, obviamente, con la producción propiamente tal, ¿ya? Y el 15 habla de la exposición. ¿Qué significa que los principios contables sustenten la exposición? Es que la información debe estar
expuesta o debe estar a la vista para quienes lo requieran. De allí que una empresa no puede limitar la información de, ejemplo, el inventario de una empresa al departamento de ventas. El departamento de ventas debe saber cuántos, no sé, productos tengo en existencia. No puedo limitar a el departamento de marketing, ejemplo, la información respecto a encuestas o, no sé, estudios de mercado que realice la empresa, porque el departamento de marketing requiere de la información de estos datos, digamos que se han sido respaldados o que hayan sido obtenidos para elaborar planes de trabajo de publicidad y promoción. ¿Ya? No puedo, ejemplo, el departamento de finanzas no le puede limitar al departamento de contabilidad que, digamos, la caja, el monto caja disponible para tomar alguna decisión. ¿Ya? Entonces, de esta manera, la información debe estar expuesta para los actores que lo requieran. ¿Ya? Solamente para quienes lo requieran. Yo no puedo, ejemplo, al departamento de venta entregarle la información de cuánto tengo disponible en caja. Ahí no tiene relación. Pero sí tiene relación que el departamento de ventas sepa cuántos productos tengo en existencia o qué tipo de materias primas tengo en inventario, como para tomar una decisión respecto a la actividad productiva como tal. Entonces, si analizamos este tipo de, digamos, estos 15 principios, son conceptos que son bastante simples, que si lo analizamos hoy en día aplicado a las empresas, pareciera ser lógico, pero no todas las empresas toman digamos, la importancia real de los principios contables. Le dan quizás valorización a unos más que a otros. Y ¿cuál es la importancia digamos, de la aplicación de cada uno de estos? Es que existan un criterio universal digamos, de guía, o que se tome como guía o como norma, para poder analizar la información contable y que ésta sea el parámetro de la contabilización, como le decía, la valoración, la exposición, la consolidación de los hechos económicos y el tipo de información que estos me entreguen, porque van a ser parte fundamental cuando yo realice mi informe financiero. Y me va a permitir, obviamente, tener una información real. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, ¿No? No, por aquí no. ¿No? Ya. Dentro del PPT, bueno, para quienes pudieron leerlo, digamos, acá tengo los 15 principios y en hojas siguientes, digamos, está como la descripción técnica de cada uno de los principios con un respectivo ejemplo que les permite quizás un poco validar digamos, comprender de manera mucho más general a lo que está referido cada uno de los principios. ¿Ya? Por eso están los números y termina en la exposición. ¿Ya? Ahora, espérenme un segundo, quiero ver algo. Ya. Entonces, ¿qué conlleva esto? Conlleva que toda información contable eh, se destacan ciertas características específicas propiamente tal. De allí que la información contable se transforma digamos, en características que conllevan darle una razón fundamental y una cualidad fundamental a la forma de cómo se administra.
De allí que toda información que genere una empresa va a ser relevante para poder tomar decisiones, ya sea por los usuarios internos o los usuarios externos. Pero también genera un factor predictivo, como dice ahí, y un valor confirmatorio de la forma en cómo la información esté relacionada entre sí. Y esta me va a generar una representación fiel de en qué situación se encuentra la empresa con datos duros, como yo siempre digo, números. Y esto va a permitir que la información siempre va a ser completa, pero de una otra manera también va a generar su efecto neutral, ¿ya? Libre de errores. Y de esa manera se va a poder tomar la decisión más idónea al contexto donde la empresa se ve enfrentado, ¿ya? Pero también existen las cualidades de mejora. ¿A qué están referidas las cualidades de mejora? Están dadas porque esta misma información va a ser útil y va a representar el fiel reflejo de lo que tiene que hacer la empresa, porque la misma información va a ser comparable. Y va a ser comparable en relación a periodos, periodos igualitarios, ya digamos, no sé, pues en años distintos, o eventualmente puedo comparar la información a través de la, de la temporalidad, digamos, que tenga la empresa respecto a la producción. De allí que es importante que si yo estoy, no sé, estoy analizando el contexto de producción del mes de febrero de un año X, lo tengo que comparar siempre con el febrero del año anterior. ¿Por qué? Porque hay cierto comportamiento de los clientes que yo no voy a, que yo debo considerar para el producto o la producción que estoy teniendo. De allí que hay empresas que, ejemplo, en febrero les va muy bien y en febrero les va, o otras empresas que en febrero les va muy mal, ¿ya? Entonces yo tengo que generar esa comparación a través de un periodo equitativo a un periodo anterior o de lo contrario por estacionalidad. Eh, Otra cualidad de mejora está dada por la oportunidad, que significa tener la información disponible para que los usuarios tomen las decisiones de manera más acertada en el contexto real, digamos, y del momento. Si los informes financieros están actualizados, en este caso, al día de hoy, y, ejemplo, mañana se me presenta digamos, una condición específica, yo puedo tener capacidad de reacción y generar digamos, la toma de decisiones en ese momento, ya, en el momento preciso. Situación totalmente distinta cuando eventualmente no están los informes actualizados, se me presenta digamos, un hecho en específico y debo saber tomar decisiones. Y si en este caso los informes financieros no están actualizados, no voy a poder quizá generar ¿cómo dijera? La decisión más oportuna y más idónea posible, ¿ya? Y voy a entrar quizás en la suposición. Supongamos que estamos en esto, ¿ya? Y eso nunca va a ser, esa información nunca va a ser efectiva y nunca va a ser la más apropiada, ¿ya? Ahora, se habla de la verificabilidad. Si la información que yo poseo es registrada en su representación fiel como fue, digamos, desarrollada, voy a poder verificar que ese hecho económico fue, digamos, se realizó en el contexto, digamos, que está detallado, ¿ya? Voy a hacer en este caso, una verificación directa, ya precisa. Y voy a poder, digamos, corroborar ciertos datos como las cantidades que yo tenga, el método que se utilizó, la información complementaria que me haya entregado, etcétera, ¿ya? Entonces, toda información
siempre tengo que registrarla desde el punto de vista que después sea verificable, ¿ya? Con todos los datos complementarios que esto requiera. Y esto también me lleva a la comprensibilidad. ¿Qué significa que la información sea comprensible, que sea entendible, clara, concisa respecto a la forma en cómo se detalló? ¿Ya? De allí que yo, no sé, si estoy haciendo una compra de un activo, no puedo poner compra de, no sé, vehículo. Tengo que poner compra de vehículo pagado con tal fecha, con los respaldos obviamente de pago, etcétera. Cuándo se generó el hecho económico, en qué momento se devengó la deuda, etcétera. ¿Ya? Entonces, de allí que muchas veces también pasa que, ejemplo, si estamos haciendo ingresos de, digamos, de compras de materia prima, ponemos factura tanto, y literalmente lo hacemos así, factura tanto, ¿ya? Proveedor tanto, y ponemos las, no sé, pues las cantidades, los precios al total. Pero no ponemos fecha, no ponemos quién lo recepcionó, en qué condiciones llegó la mercadería, si quedó ok o no, digamos, recepcionado por el departamento de bodega. No sabemos nada. Tenemos una entrada de mercadería que no sabemos quién Mitchell la manipuló en este caso. Entonces, de allí que la información debe ser verificable y se debe ser comprensible. O sea, debe ser bastante detallada. Y de esa manera se van a evitar muchas problemáticas en la forma de cómo se registra. Entonces, si vemos en ese contexto, todas las empresas deben establecer un respectivo registro y un plan de, digamos, un plan de contabilidad ajustado a las necesidades y requerimientos que tengan. De allí que las empresas deben, eh, digamos, crear sus planes contables de acuerdo a la producción que tengan, al hecho, digamos, a la finalidad de lucro que tengan, al proceso productivo que tengan, si estas son de elaboración de producto, de prestación de servicio, todo tiene una relación directa, ¿ya? Porque las estructuras de costo también son distintas. Y eso me va a permitir que la información sea vista de manera mucho más amigable, donde si bien es una obligación legal dar cumplimiento a todo lo que conlleva esto, también debemos valorizar la importancia real de que eh, también me entrega un respaldo a cómo las empresas se están administrando y cómo se están gestionando los respectivos recursos. Si estamos hablando donde, ejemplo, de una sociedad anónima, el mismo gerente puede verificar la producción de las diferentes áreas o departamentos de la empresa, pero el mismo directorio, el departamento de auditoría, el departamento jurídico, obviamente va a revisar los convenios, los contratos que se hayan generado con diferentes organismos eh, externos, digamos, que pueden ser públicos o privados. Pero eso me permite que en la empresa exista un antes y un después, que exista un pasado, exista un presente y exista un futuro, porque de esa manera yo puedo generar esa comparación de la información. Y eso me va a permitir, obviamente, tener un control absoluto de la empresa, donde si lo vemos de manera mucho más, digamos, visionaria, yo voy a poder generar una proactividad en la forma de cómo se está administrando la empresa, no una reacción. Las reacciones siempre se van a dar cuando sucede algo. Pucha, me está pasando esto, ¿no? Tenemos que arreglarlo. Pero la idea es que desde el punto de vista contable financiero no se llegue a la reacción, sino que se trabaje desde el punto de vista de la proacción, ¿ya? O de la proactividad. Eh, no sé si tienen alguna duda, porque hasta aquí sería el PPT que yo les tenía cargado en plataforma. No, ninguna duda. No, ninguna duda. Ya.
Por ser las 21:07 nos corresponde el break. ¿Les parece? Están bastante tímidos ustedes. Sí, me parece buena idea. Ya. Vamos a volver ya a las a las 21:25. Ok, Ya, 21:25 volvemos y retomamos la clase con, digamos, una temática un poco complementaria a esto mismo. ok. ¿Ya? Así que para que se desconecten un poquitito y descansen.
Profe, está muteada. Ah, perdón. Como les decía, ya les voy a comenzar la clase. Ya, Ok. en este ratito que nos queda de alrededor de media hora, de hecho, viene alguien. Ya, vamos a hablar un poquito de la importancia de lo que son las normas internacionales de información financiera. Que aquí digamos, muchas veces se confunde un poco el concepto si son las NIF, las NIC, las IFRS. Existe un lenguaje bastante, como le dijera, un poco confuso de qué es qué. ¿Ya? Primero, hablar de normas internacionales de información financiera, donde su sigla es NIF, es lo mismo que hablar de las IFRS. La única diferencia que las NIF es en español y las IFRS es en inglés, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de NIF o de las IFRS es lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significan las normas internacionales de información financiera? Son una serie de reglas o estandartes, estándares que conllevan la aceptación de, la, de que los diferentes documentos e informes financieros tienen una misma interpretación. De allí que estandarizar esto se realizó con la intención de generar un lenguaje universal, se podría decir. De esta manera, cualquier informe que esté dado o que sea emitido en un país va a tener la misma interpretación y va a tener la misma relevancia en otro país. Ahora, ¿por qué fue importante estandarizar esto? Porque permitió generar una especie de inclusión en la forma de cómo se realizaban hechos comerciales. Y de esta manera también se generó digamos, el efecto de poder comparar la información bajo criterios únicos, donde el lenguaje sea transversal y donde digamos, digamos, la interpretación y la validación de la información sea lo mismo. En nuestro país, las NIF han adquirido, digamos, una relevancia real porque también permitió sustentar o ir sustentando muchos de los acuerdos comerciales que ha tenido Chile con otros países. De allí que también se han generado beneficios arancelarios como eh, tasas reducidas, tasas aduaneras reducidas, exenciones de impuestos, eliminación de barreras, digamos, tributarias respecto a la comercialización, etcétera. ¿Ya? Entonces, de una u otra manera, para Chile ha sido beneficioso generar esta estandarización porque ha permitido hacer algo tener, digamos, un ámbito comercial mucho más global y mucho más transparente al momento de generar cualquier decisión comercial económica. Ahora, la implementación de estas siempre se ha recomendado que se haga para que los países puedan abrir digamos, sus puertas al mundo de una u otra manera. Y de esto mismo, las empresas lo han podido plasmar y sobre todo para los emprendedores. Las grandes empresas no tienen tantas dificultades para romper digamos, esa cortina internacional ya y salir hacia afuera. Pero sí muchas veces ha generado un poco de resquemor con el tema de los emprendedores porque quizás es algo, no sé, dentro de quizás los mitos, es algo complejo, que hay que tener mucha plata, que hay que contratar empresas externas para que me ayude a vender. Y hoy en día todo eso se ha ido botando, digamos, se ha ido derribando. Y se ha ido derribando por lo mismo, porque los mismos emprendedores han ido un poco implementando esta estandarización, digamos, de estas normas y se han generado, obviamente, con todo el apoyo gubernamental y diferentes entidades de apoyo al,
al comercio y digamos, y al turismo propiamente tal de Chile hacia, digamos, hacia usuarios externos, ha permitido, digamos, de que muchos emprendedores hayan llegado a ferias internacionales presentando sus productos y que de una otra manera han ido exportando. A lo mismo se ha dado de manera inversa, cuando ciertos emprendedores acá de Chile han utilizado la modalidad de importar productos, ya sea por, no sé, por medios, containers completos, ejemplo, y han permitido traer, digamos, a nuestro país productos quizás a un bajo costo. Entonces, el establecer las normas ha ido, digamos, generando beneficios a ambos sentidos. De allí que se ha ido implementando de manera general y se ha ido generando digamos, y se denomina una inclusión económica, donde todos puedan ser parte y donde nadie quede fuera de esto. Por ello, siempre es bueno que las mismas empresas, dentro de sus staff de profesionales, que en este caso está dado por el contador y por cualquier auditor propiamente tal, eh, pueda direccionar su actividad económica para que pueda tener una solidez financiera y pueda cumplir obviamente los objetivos productivos propiamente tal. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista más práctico, la, mm, la representación de los, de las, de las normas internacionales para las empresas ha generado que los informes financieros han ido siendo mucho más precisos, ¿ya? Y esto ha abierto las puertas también para que los mismos emprendedores tengan cabida en las mismas entidades financieras internas, ¿ya? Eh, Ahora, cuando hablo de las normas internacionales, me permite poder generar negocios. Los principios contables que vendría siendo el efecto, digamos, el otro tema que veníamos hablando, me generan me permite ser la guía en cómo yo puedo generar pautas y procedimientos de trabajo en la forma de registrar la información financiera. Entonces, una empresa debe de manera prioritaria implementar los principios contables que están dados de manera interna, las pautas y los procesos para que yo pueda regular mis actividades económicas. Pero también debo establecer normas internacionales que está dado por ese lenguaje que se va a ver reflejado en en este caso en los diferentes informes financieros que se deba eh, requerir o se deban, digamos, elaborar. Ahora, si una empresa realiza los informes financieros de manera apropiada, tiene digamos, grandes garantías al momento de establecer un parámetro de comercialización, ¿ya? Porque va a proyectar y su visión y su misión como empresa, obviamente va a ir abriendo las puertas hacia el mundo exterior. Ahora, dentro de los informes financieros que eh, son, digamos, requeridos, tenemos sobre todo los de forma de situación financiera, que son los que se elaboran, digamos, bajo periodos determinados, que en este caso son anuales, y allí tenemos el informe, el balance general, ¿ya? El balance de 8 columnas, ¿ya? Y tenemos el balance el estado de resultados. Son como los más comunes que realiza una empresa.
sus estructuras son distintas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el balance general me muestra una situación patrimonial de la empresa de manera amplia en un periodo determinado, donde detalla qué cantidad de bienes posee, qué cantidad de deudas posee y cuál es el patrimonio que posee, que digamos, en lenguaje técnico vienen siendo bienes que posee, se llaman activos, deudas que posee, se llama pasivo, y el capital, digamos, que posee, que en este caso viene siendo patrimonio, ¿ya? Esa es la estructura de un balance general. Un estado de resultado muestra los ingresos y egresos que tenga la empresa en un periodo determinado, ¿ya? Donde estos pueden ser analizables y comparables de un año siendo comparativo de un año con otro, ¿ya? Pero muestra solamente ingresos y gastos que ha tenido la empresa, ¿ya? Esto es en relación a las actividades. Pero si yo hablo el balance de 8 columnas, el balance de 8 columnas me entrega información detallada, em, de los ítems o las cuentas a donde se ha ido asignando el dinero. Ejemplo, puedo saber en un balance de 8 columnas cuánto dinero se fue a gastos generales, puedo saber cuánto se fue a arriendo, cuánto se fue eh, a pago proveedores, ¿ya? Puedo saber cuánto está dado por remuneraciones, cuántos ha sido por beneficios sociales, etcétera, ¿ya? Se genera cada ítem, ¿ya? Y la relación. Entonces, por eso es importante que los informes financieros que se elaboren tengan directa relación con el tipo de información que cada uno va a entregar, ¿ya? Adicionalmente a esto, siempre es bueno que una empresa tenga digamos, el informe de flujo de caja. ¿Qué me entrega o qué, digamos, qué importancia me entrega un flujo de caja? Me entrega la información de cuánto en dinero me ha entrado y cuánto he gastado en un periodo de tiempo, cuánto dinero me ha salido en un periodo de tiempo, ¿ya? Me muestra entonces las entradas de dinero y las salidas de dinero. Y eso me permite inclusive definir con qué periodicidad o con qué frecuencia me está entrando dinero, ¿ya? Hay muchas empresas que eventualmente yo puedo hacer cobros mensuales y me va a entrar dinero una vez al mes, pero empresas que eventualmente hacen pagos semanales, en este caso los clientes, digamos, el flujo de caja viene siendo semanal. Ahora, si tengo equipos de cobranza o departamentos de cobranza de una empresa donde trabaje todos los días, obvio, el ingreso va a ser diario, ¿ya? Entonces, de esa manera voy generando muchas veces las entradas de dinero en un periodo de tiempo, o categorizadas en un periodo de tiempo, pero también estoy generando un poco la estandarización en que exista flujo constante de ingresos, sobre todo de dinero, ¿ya? Porque de esa manera la empresa va a poder seguir funcionando. Si una empresa vende mucho al crédito, no tiene muchas garantías de que vaya a tener recuperación del efectivo. Situación distinta es cuando la misma empresa vende, pero vende con un documento, digamos, de respaldo. No sé, algún tipo de vale vista por cobrar o, no sé, con cheque, ¿ya? Muy poco usan los cheques, pero igual hay empresas que hoy en día están utilizando cheques igual, ¿ya? O abrirse un poco cabida a generar pagos con tarjeta de crédito, que los clientes paguen con tarjeta de crédito. Entonces, de esa manera yo puedo eh, también tener garantizado que con cierta periodicidad de tiempo me van a entrar los dineros que están ya pactados en cuotas, digamos, de los diferentes productos o servicios que los clientes contrataron. Entonces, para allá va, digamos, la relevancia general de utilizar normas de internacionales de contabilidad financiera, porque esto tiene directa relación con los informes financieros. Y esto va a ser la representación anual de toda la actividad económica. Ahora, sin digamos, restar importancia a esto, los informes financieros yo los puedo hacer por periodos menores a un año, ¿ya? Pueden ser mensuales,
dependiendo del tipo de, digamos, de condición, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, ¿ya? Pero la idea es que la empresa siempre esté administrando la información y esté de una u otra manera controlando que su estructura financiera esté, digamos, resguardada, ¿ya? Y para eso la información debe ser actualizada, ¿ya? Entonces voy a poder ir determinando inclusive porcentajes de utilidades o pérdidas que yo pueda ir percibiendo en el periodo. Puedo ir determinando la cantidad de deudas por cobrar, la cantidad de valorización de mi inventario que tenga, eh, las deudas que yo pueda adquirir en el corto o en el largo plazo, ya con diferentes acreedores o proveedores, eh, los niveles de inversión que tenga, las cantidades de, digamos, de compromisos bancarios que tenga por pagar con una entidad propiamente tal, ya sea una financiera, un banco, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, de allí la importancia que cuando yo registro, la información eh, debe ser equitativa, ¿ya? Y debe ser una información que sea comparable y que sea, obviamente, digamos, sea de manera objetiva. La forma de la interpretación y la forma de cómo yo voy aplicando los principios de, digamos, de interpretación, principios o criterios de interpretación. ¿Alguna duda? ¿No? No, ninguna duda. Ya, ya, gracias. A modo de recordatorio, empiecen a escribir sus nombres en el chat para que queden registrados en la asistencia, ¿ya? Para que cuando verifiquen su asistencia puedan tener sus nombres en el chat. Eh, ya, yo para la siguiente clase les voy a adjuntar un PPT donde vamos a empezar a hablar de las cuentas contables. ¿Ya? Y aquí vamos a empezar un poquito a desglosar qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, y vamos a generar esa subclasificación de estos tres tipos de cuentas, ¿ya? Entonces la próxima clase va a ser quizás un poquito más densa, se podría decir, pero vamos a hablar ya en materia, digamos, de contabilización, ¿ya? Y de la forma de cómo yo la información la puedo interpretar en los diferentes tipos de registros, ¿ya? La idea es pasar un poco por las cuentas contables, su interpretación, su contabilización para determinar preinformes de saldo, ¿ya? Así que vamos a tratar de que toda esa información sea, digamos, poder trabajarla en la siguiente clase, ¿ya? Porque son 3 clases por módulo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuándo tenemos clase? Ya se me traspapeló la fecha, porque lo tengo acá. Nosotros El tenemos clase martes. el martes, ¿ya? En este caso el martes 10, ¿ya? El martes 10 nosotros estaríamos terminando el módulo 1. Entonces, cualquier duda que tengan en cuanto a la información, a las actividades o evaluaciones del módulo 1, me lo pueden hacer ya a partir del día martes en adelante, ¿ya? Y la idea es que ustedes vayan igual de una u otra manera avanzando, ¿ya? No queden hasta última hora eventualmente con sus actividades o evaluaciones, porque eventualmente se les pudiese cerrar el periodo o sea, ustedes pueden desarrollar sus actividades hasta el último día del curso, ¿ya? Pero la idea es que si dicen, no, si tengo tiempo, va a llegar quizás el momento de terminar el curso y van a estar demasiado atrasados. Entonces la idea es que no se vayan a exponer eventualmente a esa situación, ¿ya? Así que la próxima clase, como les digo, yo les voy a dejar, voy a buscar el documento y se los voy a dejar en el WhatsApp y ustedes quien pueda, digamos, leerlo y lo pueda quizás entender, lo hace
y quienes quieren con dudas quizás lo van apuntando y ahí lo vamos generando la respectiva, el respectivo análisis en la siguiente clase. ¿Ya? Eh, tres- ahí sí. Bueno, ahí quedó mejor hecho el registro del contenido de hoy. ¿Ya? Bueno, no sé si creo que no hay cualquier inquietud, ustedes pueden ir haciéndola a través del grupo a través del grupo por si acaso, ¿ya? Yo, bueno, mientras estoy en clase, como les dije, que comenté el otro día, yo a veces no reviso mucho el teléfono, ¿ya? Pero después por cualquier cosa o cualquier interrogante que tengan, si lo hacen por el chat del grupo, yo les respondo en la medida que yo vaya teniendo tiempo, porque en algunas ocasiones puedo estar ocupada, pero es otro canal, digamos, de manera directa si es que requieren de repente resolver alguna duda, ¿ya? Así que, como les digo, reitero, pónganle sus nombres al término de la clase aquí para que queden como presentes. Y yo por mi parte estaría dando por terminada la sesión de hoy día si es que no tienen más dudas. No, profe. Ya, don José, muchas gracias por responder, Oscar, también. ¿Ya? Así que nos vemos entonces, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Y nosotros nos estamos viendo hasta el día martes 10 de septiembre. Gracias, Ok. profe. Hasta luego. Buenas noches, Chao, gracias por profe. Hasta todo. luego. Buenas Hasta noches, Cuídese. luego, gracias a profe. todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.